¿Qué tal? Bienvenidos a la clase de hoy. La clase de hoy se titula Histología del aparato circulatorio. El aparato circulatorio, como su nombre lo dice, está compuesto por diferentes órganos y tejidos que se encargan de hacer circular sustancias por todo el organismo. Se encargan del transporte, de circular por todo el organismo. Y el aparato circulatorio se divide en dos sistemas. Recordemos que no es lo mismo aparato y sistema, ¿ok? El aparato circulatorio se divide entonces en dos sistemas. Un sistema cardiovascular y un sistema linfático. El sistema cardiovascular es donde encontramos el corazón y los vasos sanguíneos. Y estos se encargan del transporte de la sangre. Mientras que el sistema linfático se encarga del transporte de la linfa. ¿Ok? Dentro de los vasos sanguíneos vamos a encontrar las arterias, los capilares y las venas. Los capilares son una transición entre una arteria y una vena. Más adelante vamos a hablar ahorita sobre ello. Tenemos dos tipos de circulación sanguínea, una circulación menor y también una circulación mayor. A la circulación menor le llamamos circulación pulmonar, porque es aquella, si recuerdan un poco de anatomía, es aquella donde la sangre pasa del corazón hacia los pulmones para oxigenarse y de los pulmones regresa al corazón ya oxigenado. La sangre deja dióxido de carbono en los pulmones para ser expulsado al exterior y capta oxígeno para llevar al corazón y que del corazón vaya al resto del organismo. En la circulación mayor o circulación sistémica, la sangre va del corazón al resto del organismo ya oxigenado, capta dióxido de carbono y regresa al corazón para que de este vuelva otra vez a los pulmones. Por lo tanto, la sangre pasa dos veces por el corazón por medio de estos dos sistemas. En la circulación menor, la sangre sale del corazón por el ventrículo derecho, pasa por la arteria pulmonar, la cual se divide en dos, una para cada pulmón, uno para el pulmón izquierdo y otro para el pulmón derecho. Deja dióxido de carbono la sangre, adquiere oxígeno, se oxigena y regresa al corazón por medio de las 4 venas pulmonares, 2 de cada lado, y regresa al corazón a la aurícula izquierda. Una vez que la sangre pasa al ventrículo izquierdo, este sale del corazón por la arteria aorta, se ramifica para ir a todo el organismo a dejar oxígeno y tomar dióxido de carbono y regresa al corazón a la aurícula derecha por medio de dos grandes venas que se llaman venas cavas, una vena cava superior y una vena cava inferior. A su vez, el sistema cardiovascular se divide en dos sistemas, un sistema macrovascular y un sistema microvascular. Macrovascular, pues ¿a qué nos referimos? Que lo podemos observar a simple vista y está compuesto por el corazón y todos los vasos sanguíneos que podemos observar a simple vista, como son las arterias y las venas. Y el sistema microvascular, como su nombre lo dice, tenemos que observarlo únicamente al microscopio para poderlo ver, para poderlo apreciar. Y esta representa el 99% de todos los vasos sanguíneos del organismo humano. Y va a estar compuesta por las arteriolas, capilares y vénulas. Vamos a hablar qué son. Vamos a hablar de la estructura que tienen los vasos sanguíneos, que es la estructura de las paredes de los vasos sanguíneos. Todos los vasos sanguíneos, ya sean venas o arterias, van a estar compuestas por 3 capas, que son de adentro hacia afuera, la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. La túnica adventicia la vamos a encontrar en la parte más externa. En la parte media tenemos la túnica media y en la parte más interna tenemos a la túnica íntima.
Las arterias. Vamos a comenzar hablando de cada uno de estos vasos sanguíneos, comenzando por las arterias. Las arterias vienen del griego arteria, que significa tubo de aire, porque en la antigüedad se creía que por las arterias únicamente pasaba aire, circulaba aire. Las paredes de las arterias son muy fuertes y contienen grandes cantidades de músculo liso. Son tan fuertes que incluso si las llegan a estar vacías, es decir, si no contuvieran sangre, el calibre de las arterias se queda igual, mantiene su calibre. Las venas no. Las venas, si están vacías, se aplanan. Las arterias son los vasos sanguíneos que llevan la sangre del corazón hacia los capilares o hacia el organismo. Las venas son las que regresan la sangre al corazón. Y la morfología particular de sus paredes, como dice aquí, les permite conservar la presión que se necesita en la sangre para que llegue a los aparatos. Por eso tiene que ser unas paredes muy resistentes, muy fuertes. Y a las arterias de pequeño calibre se le denominan arteriolas, que son las que conducen la sangre hacia los capilares. De arterias se van adelgazando hasta convertirse en arteriolas y luego estas se adelgazan más para convertirse en capilares arteriales. En cuanto a su clasificación, las arterias las clasificamos en tres. Arterias elásticas, que se llaman también de conducción, arterias musculares, que se llaman también arterias de distribución, y las arteriolas. Las arterias elásticas tienen gran cantidad de membranas elásticas en las paredes. Las arterias musculares, como su nombre lo dice, pues predominan las células musculares lisas en sus paredes. Recordemos que es músculo liso, más no estriado. Estriado no, músculo liso. Y tenemos las arteriolas, que son las más pequeñas, antes de convertirse en capilares. Las paredes de las arterias, además de las tres típicas capas que ya mencioné, que son la túnica íntima, media y adventicia, además de esas tres, tienen otras tres capas, otras tres láminas. Una lámina elástica interna y otra externa. La lámina elástica interna va a estar en medio de la túnica íntima y la túnica media. Va a estar en medio. Aquí lo tenemos en color amarillito. Y la túnica elástica externa va a estar en medio de la túnica media y la túnica externa. ¿Ok? Aquí lo tenemos también en amarillo. Entonces las arterias tienen cinco capas. Las tres que tienen todos los vasos sanguíneos, pero aparte una lámina elástica interna y una lámina elástica externa. En cuanto a las arteriolas, ya dijimos que las arterias se van adelgazando hasta convertirse en arteriolas. Las arteriolas miden hasta 100 micras. Como ven, es muy delgado. Para que se den una idea, es un poco más grueso que un cabello. Y las arteriolas tienen únicamente 4 capas, las mismas que las arterias, pero carece de la última lámina elástica externa. No existe la lámina elástica externa. ¿Ok? Aquí tenemos la imagen de una arteriola. La túnica interna va a estar compuesta por células endoteliales planas y alargadas. La elástica va a ser bastante bien definida, bien marcada, y la túnica media o la muscular tiene de 1 a 3 capas musculares y además fibras de colágeno. Y la túnica externa tiene tejido conectivo laxo, además de fibras de colágeno. En la adventicia vamos a encontrar este tejido conectivo laxo. Los capilares son muy delgados, los capilares arteriales, midiendo de 8 hasta 10 micras. Para que se den una idea, un cabello humano mide 70 micras. O sea, es mucho más delgado que un cabello. La función principal de estos capilares es permitir el intercambio de sustancias desde adentro de los capilares hacia afuera y viceversa, desde afuera hacia adentro. Sustancias como oxígeno, dióxido de carbono, agua, sales, sustancias nutritivas y también sustancias metabólicas. Y los capilares dejan pasar estas sustancias entre la luz, es decir, entre el diámetro interno
de los capilares hacia los tejidos circundantes, es decir, los tejidos que están alrededor de los capilares. La pared capilar de estos capilares está compuesta por células endoteliales. Al decir células endoteliales, quiere decir que son las células que están en los capilares. Células endoteliales y también una lámina basal. En esta lámina basal vamos a encontrar unas células que se llaman pericitos o células pericapilares. Los capilares van a clasificarse dependiendo la estructura de sus células endoteliales, cómo van a estar organizadas estas células endoteliales. Y estos capilares se van a diferenciar o clasificar en continuos, fenestrados y discontinuos. Por las palabras, ahorita les voy a explicar sus características. Tan solo por sus palabras es fácil de distinguir. Continuos, fenestrados, que tienen fenestraciones o pequeños espacios, y discontinuos, que no están continuos, que tienen poros reales, o huecos o espacios. Ok, vamos a hablar de cada uno de ellos. Los capilares continuos, sus células endoteliales van a formar una capa delgada uniforme. Esta no va a estar interrumpida, no va a tener interrupciones. Y estos capilares continuos son los más comunes en el organismo. Los vamos a encontrar en los 3 tipos de tejido muscular: cardíaco, liso y estriado, en el cerebro y también en el tejido conectivo, que como ya saben, el tejido conectivo lo encontramos en prácticamente todo el organismo. Los capilares fenestrados, sus células endoteliales van a tener regiones provistas de las fenestraciones que les menciono. ¿Qué son estas fenestraciones? Son espacios, pequeños espacios que tienen, pequeños espacios aislados. Y estos capilares los vamos a encontrar en el páncreas, los intestinos, tanto delgado como grueso, y en las glándulas endocrinas. Aquí tenemos estos espacios entre las células endoteliales, que son estas fenestraciones. En el caso de los continuos, no, están totalmente unidos, formando una capa continua y uniforme. En cambio, los discontinuos, vamos a ver en esta imagen, que tienen un espacio entre las células endoteliales muy marcadas, formando realmente poros abiertos. Y estos capilares discontinuos, los vamos a encontrar en el hígado, en el vaso, la médula ósea y también en la hipófisis. Ok, los capilares arteriales y los capilares venosos van a formar una anastomosis. ¿A qué me refiero con anastomosis? La anastomosis es unión entre dos estructuras o fusión, si quieren verlo de esa forma. Es decir, los capilares arteriales se van a fusionar o a unir a los capilares venosos, formando una red que se llama territorio capilar. ¿Okay? Toda esta red se llama territorio capilar. Después, cuando los capilares arteriales se convierten en capilares venosos, tenemos a las vénulas. Las vénulas, lo tengo aquí, sí, al unirse 2 o 4 capilares, se forman vénulas postcapilares, es decir, vénulas que se encuentran después de los capilares. Recordemos que las arterias llevan sangre del corazón al cuerpo y el cuerpo lleva la sangre de regreso al corazón a través de las venas. Después de los capilares venosos, estas se convierten en capilares arteriales, estas se convierten en capilares venosos y cuando se van engrosando se convierten en vénulas postcapilares. Tienen un diámetro pequeño, delgado, de entre 8 a 30 micras y la pared tiene una pared con una fina capa de endotelio y con fenestraciones aisladas, pero rodeada por una capa discontinua de pericitos, que son estas células pericapilares. Tenemos 2 tipos de vénulas. Bueno, otro tipo de vénulas, ya dijimos una, que son las poscapilares. Tenemos otras 2, que son las vénulas colectoras y las vénulas musculares.
Las colectoras miden de 30 a 50 micras y son la continuación de las vénulas postcapilares, mientras que las vénulas musculares son la continuación de las colectoras y miden de 50 a 100 micras. La pared o la estructura de la pared de las vénulas colectoras se parecen a las vénulas postcapilares, pero los pericitos, en esta no forman los pericitos una capa continua, ¿ok? En las musculares, la capa endotelial es aplanada y rodeada por una o dos capas de células musculares lisas que están aplanadas. Y en la parte externa vamos a encontrar fibroblastos que van a estar aislados. Después, las vénulas al engrosarse se convierten en venas. Las venas son los vasos que regresan la sangre hacia el corazón, como ya les había dicho, y por su tamaño se clasifican en 3 grupos: pequeñas, medianas y grandes. Facilísimo. En comparación con las con las arterias, estas venas van a poseer mayor diámetro, como vemos en esta imagen, mayor diámetro, pero las paredes van a ser más delgadas, van a tener menos músculo liso y mayor tejido conectivo en la pared. Por lo tanto, estas van a ser no tan rígidas como las arterias. Como les mencioné, si no tienen sangre, las venas se aplastan, no van a mantener su calibre. Y en las venas de mayor calibre, vamos a encontrar que tienen válvulas que evitan que la sangre regrese, que una vez que pase de una sección a la otra de la misma vena, esta no regrese gracias a las válvulas o puertas que tiene. La pared venosa de las venas se va a componer de las mismas capas de las arterias, es decir, la túnica interna, la media y la adventicia, pero las venas no tienen las láminas elásticas, ¿ok? Solamente estas 3 típicas: la túnica interna, la media y la adventicia. Y como ya les mencioné, por su clasificación se dividen en venas pequeñas, medianas y grandes. Las venas pequeñas tienen un diámetro de 0.1 hasta, aquí está mal, hasta 10 milímetros. Perdón, sí, milímetros. Las medianas miden de 1 a 10 milímetros. Las pequeñas miden de 0.1 a 1 milímetro, mientras que las medianas miden de 1 a 10 milímetros. Y vamos a encontrar la túnica en estas dos, en las pequeñas y las medianas, la túnica íntima, compuesta por endotelio y fina capa basal. La media, vamos a encontrar músculo liso, por lo menos 3 capas de músculo liso. Y la túnica adventicia va a estar compuesta por delgados haces de fibras de colágena y elásticas. Y también vamos a encontrar fibroblastos. En las grandes venas, las de gran calibre, estas van a ser mayor de 10 milímetros, mayor de 1 centímetro. Y la túnica íntima va a ser igual que en las venas medianas. La túnica media va a ser muy delgada o puede incluso ser ausente o casi ausente. Y en la adventicia vamos a encontrarla muy gruesa. Y aquí vamos a encontrar células musculares lisas longitudinales. En cuanto a las válvulas que tienen las venas, estas se van a encontrar en las venas de gran calibre, encontrándolas en las venas superiores a los 2 milímetros. Van a ser unos pliegues que tienen forma de media luna que sobresalen a la luz, es decir, van a estar más anchas que la misma luz y cuando se cierran pues van a sellar. El diámetro interno, me refiero a la luz de la vena, es el diámetro interno. Las válvulas existen en las venas que transportan la sangre contra la fuerza de la gravedad, por eso están en las venas de mayor calibre y pues impiden que la sangre se regrese. Y estas van a estar ausentes en las grandes venas, pero en las venas del sistema nervioso central y en las venas de las vísceras. Ahí las vamos a encontrar ausentes. En las arterias, en las venas que van a estar muy grandes, así como en las venas del sistema nervioso central
y las de las vísceras. Ok, por hoy sería todo por este video. En el siguiente video vamos a concluir con la histología del aparato circulatorio, hablando del corazón, las capas del corazón, que son el endocardio, el miocardio y el pericardio. Y también vamos a hablar de los vasos linfáticos. Así que por esto será todo, muchachos. Que tengan buen día. Hasta luego y buen estudio.